protagonistes, i és primer de tots ell, és el president de Cimeval, el sindicat metge, i anem a parlar de Nalfapam, anem a parlar del català a dins la sanitat, anem a parlar de suïcidis, i és perquè avui, a més, vosaltres dieu, per què heu de parlar de suïcidis? Perquè avui, a més, també en aquest programa en parlarem, perquè tindrem amb tots nosaltres en Mauro García Toro, ell és psiquiatre col·laborador del telèfon de l'Esperança, i és que augmenten els suïcidis a Balears, i el que demana en Mauro i tota la gent que els acompanya, igual que en Miquel Lázaro, que qualque vegada ho han comentat en aquest programa, és que ja se deixi de banda semellar el tema del suïcidi, sinó que ja se'n parli, que se'n doni a conèixer, que no faci por, que no faci passes enrere en mitjans de comunicació, perquè allò de que els suïcidis no se publiquen, no, que se publiquin perquè d'aquesta manera se consciencia. Però Biel Ramis, jo crec que el que avui encara és notícia i, evidentment, que tothom en parla, jo encara ahir llegia articles, ho he dit antes, en Joan Mestre a l'última hora, en Diari de Mallorca, El Mundo, damunt Nalfapam, avui encara hi ha en Johannes Orrac que n'escriu un article. Va marcar un antes i un després, també, no només dins el col·lectiu polític com t'he dit antes, sinó dins el col·lectiu metge, no? Així és, quan Nalfapam va morir, tothom era culpable de tot. I no tan sols era culpable un polític, perquè dins l'àmbit polític sempre hi ha culpable d'alguna cosa, sobretot quan ets d'un altre partit, sinó que també eren culpables els metges, fins que avui han tingut davant nosaltres una sentència judicial que diu que no, que l'Alfapam va ser ben tractat, va haver una bona praxis mèdica i que pot ser que algú pugui opinar damunt una targeta de plàstic, però damunt la salut de l'Alfapam podem estar segurs que els metges van fer la feina que tenien que fer. Don Miguel Lázaro, que yo no sabía que te llamaras Juan Miguel. No. Pastor, me llamo Miguel Marcos. Miguel Marcos. Te lo digo porque el otro día fui a volar y me dijeron, oiga, usted aquí no tiene usted el certificado de residencia. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y es que me llamo Miguel Marcos y pues yo no solo Miguel, ya sabes que si no ponen los dos apellidos... Pues ya tienes otra anécdota más aquí en Canal 4. Miguel Marcos. Pues aquí en Canal 4 Radio te hemos puesto Juan Miguel. Juan Miguel, bueno. Sí. Juan Miguel Lázaro. Yo sé cómo me llamo, o sea que no me vais a rebautizar. Tranquilos. Comencemos por el principio, nunca mejor dicho. Leí un artículo tuyo, yo creo que te puedo dejar simplemente dejándote hablar a ti sin preguntarte. Alfapam. Sí, yo creo que muy bien, como antes hablábamos, ¿no? En política todo se instrumentaliza, pero yo creo que tiene que haber... Pero los muertos también. Ahí voy. Tiene que haber un límite y yo creo que tiene que haber también una ética, ¿no? A este nivel, ¿no? Bueno, en el caso de Alfapam, todos recordamos cómo había... Para analizarte este tipo de fenómenos, va muy bien hacer una metodología que sea texto, pretexto y contexto. El texto es la muerte de una malograda muerte de un paciente senegalés joven que va al hospital de Inca, donde realmente, bueno, las cosas se hicieron bien, como ahora la jueza, tras un periodo de instrucción, lo ha dicho, ¿no? La jueza lo que ha dicho es que no hay indicios racionales de delito tras haber analizado digamos, toda la práctica médica, que además fue la adecuada, fue atendido, no hubo omisión de atención y de cuidados, y además hay que decir que esta sentencia, bueno, no es sentencia, pero esta decisión de archivar de archivo que hace la jueza, ya había una sentencia previa en la cual ya se había descartado que no hubieran sido hechas bien las cosas. O sea, había una acusación de homicidio involuntario y otra de omisión de cuidado. Bueno, pues ambos aspectos, ¿no?, han sido considerados por las jueces, y lo que ha dicho es que va a archivar, ¿no?, el expediente. Es verdad que están todavía en fase de que haya un recurso, que parece que lo va a haber. Parece que va a haber recurso por parte del gobierno contra, no sé si es contra este archivo, ¿no? Pero lo que llama la atención a este nivel es que si el texto es conocido por todos, el pretexto de aquella cacería por tierra, mar y aire, está claro que el pretexto era político, y era atacar en un contexto en el cual se retiró las tarjetas sanitarias a los inmigrantes. Es decir, aquí estaba el contexto, y ahí lo que se hizo fue pues una instrumentalización en la cual el acoso a los políticos sanitarios en aquel momento fue
impresionante. Mediáticamente me acuerdo que aquello duró más de una semana con titulares dramáticos, un poco más era como que, bueno, era como que tenían que llevarlos, entre comillas, perdón, esto es una suposición, es metafórico, al paredón, ¿no? Y hubo, todos nos acordamos, bueno, pues el acoso, la amplificación mediática, los titulares. El problema es que en esta especie de cacería, ¿no?, que yo creo que es curioso, que yo me acuerdo que, bueno, pues que justamente cuando el PACTE empezó a gobernar hubo también un suceso muy lamentable en el Espinaret. Sin embargo, es curioso aquel fenómeno, aquella muerte, no fue instrumentalizada, al menos yo no me acuerdo que hubiera aquella especie de... Y no quiero con esto comparar cosas, pero creo que tiene que haber tiene que haber cierto límite en lo que es el juego político, ¿no?, y en lo que es un poco esa especie de fijación hacia el adversario político, ¿no?, al cual yo creo que se deberían de respetar más. Pero yo estoy aquí como presidente del sindicato médico. Claro, en aquella historia, en aquella tralla que se le dio mediática y de cacería y de búsqueda de superculpables, había médicos, es decir, ahí también se ataca y se cuestiona la actuación de médicos, con recordar que una de las personas encausadas tuvo que buscar un abogado defensor en Barcelona, no sé por qué aquí o no encontró, o en fin, era un tema que a lo mejor podía ser complicado, no lo sé, esto es la razón, no la sé, ¿no? Qué fuerte. Pero también es verdad también que luego y además yo escribí en aquellos tiempos un artículo diciendo, oiga, es que ustedes están hablando de un hospital, lo están estigmatizando, es que el hospital sigue abierto, es que sigue acudiendo gente de Sa Pobla, de Muro, de Alcudia, de Sencelles, acuden al hospital cada día. Es que el hospital sigue atendiendo a pacientes con urgencias, y ahí hubo una estigmatización del hospital, del servicio de urgencias, y yo creo que también añadieron una incertidumbre, porque las personas cuando iban allí, pues bueno, con este caso de que se había acusado de que se habían hecho mal las cosas, había una quiebra en la confianza, y los médicos de urgencias lo pasaron muy mal en aquel tiempo. Es decir, entonces, estos son el daño colateral que se hace cuando se politiza la sanidad, ¿no?, y cuando se utiliza la sanidad, ¿no?, como se prioriza lo ideológico, lo partidista, sobre lo que es la sanidad, ¿eh? Has dicho, los médicos lo pasaron muy mal. Ahora ya pasan en Vía Ramis, pero déjame que te pregunte algo. Aquí, Fina Santiago, la consellera, dijo literalmente, a mi primera pregunta fue: Fina, ¿vais a pedir disculpas a alguien o a algún colectivo? Y no solo dijo que no, sino que se reafirmó en lo que siempre dijo. Desde el sindicato médico, desde los médicos, ¿vais a pedir una disculpa pública ante los hechos y ante los acontecimientos que se han valga la redundancia, acontecido? Yo escribí un artículo el otro día, y bueno, lo he escrito en el mallorcadiario.com, muy parecido, y también en Salud y Força, y también en El Mundo, en el cual un poco lo que decía justamente, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué va a pasar, no? Qué bueno sería para la sociedad civil que hubiera esa especie de toma de conciencia, de rectificación, de pedir perdón cuando uno se ha pasado, ¿no? Hombre, yo creo que también lo que pasa es que como ahora han hecho un recurso, igual espera que haya la sentencia definitiva, no sé si a lo que esperan es a eso, no a este nivel, no. Pero vamos, tanto el Colegio de Médicos como nosotros sí que evidentemente nos hemos manifestado que ahora deberían de haber este acto de contrición y de hacerlo público. Yo creo que sería no estamos acostumbrados que los políticos sean capaces de reconocer sus errores, pero bueno, yo creo que aquí se escudan un poco en que todavía no hay sentencia absoluta. De todas formas, sí que creo que Fina Santiago todavía tiene tiempo para elaborar y madurar un poco su posición, porque en la vida hay que consumir realidad, ¿no? Y la realidad que hay que consumir, y si no te adaptas a la realidad, significa que estás en una especie de ideología, ¿no?, que de alguna forma hace que todo lo que pase, ¿no?, las experiencias vitales que pasan, ni te llegan, ni te enriquecen, ni cambian tu postura. Ya sé que el mundo de las creencias, pues se trata de eso, ¿eh? El mundo de las creencias es muy, ¿cómo se llama? Es muy difícil de cambiar por las experiencias. Ya lo decía Marcel Proust esto, ¿no? Y creo que hay una serie de creencias en la cual todo lo que pasa en la realidad parece que no te importa, con lo cual priorizas tus ideales sobre la realidad. Yo siempre digo una frase de un psicoanalista inglés, ¿no? Dice, es más fácil querer a los ideales que a las personas. Bueno, pues se trata de querer a las personas, ¿no?, y menos a los ideales. Vía Ramis. Ante el posible recurso del gobierno, no de un particular, ante este auto de la jueza,
usted, el colegio de médicos, perdón, en este caso el sindicato de médicos, dice, oye, gobierno, no incidas en este asunto. ¿No se sienten como que el gobierno, máxima institución de todos los Baleares, sigue insistiendo en que algunos Baleares han hecho algo mal? Desde el punto de vista, el sindicato médico defiende a sus afiliados, ¿no? A este nivel, ¿no? Entonces nosotros aquí sí que estamos un poco a lo que decidan las personas afiliadas que están encausadas, ¿no? Nosotros ahí no podemos, pero nosotros como sindicato sí sorprende, ¿no? Sorprende que ante esto, que esto se lleve más allá. ¿Por qué se lleva más allá? Por estrategia política, yo creo yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque admitirlo ahora pues no conviene, admitirlo ahora sería asumir que se han equivocado, que se han equivocado mucho a este nivel, ¿no? Y yo creo que pierden una gran oportunidad, ¿no? Para revelar que los políticos también tienen conciencia, ¿no? Y conciencia también de poder asumir los errores y poder decir, pues nos hemos equivocado. Porque yo creo que Fina Santiago además es una persona que no recibió el mismo trato cuando tuvo que afrontar diversas situaciones. Yo ahora me estoy acordando del caso de Espinaret, por ejemplo, que hubo allí unos sucesos que yo no quiero para nada, no es mi misión aquí. No soy político, ¿no? No soy político, pero bueno, yo creo que no se puede politizar la sanidad. Un momento, la sociedad civil... Con los dos micros abiertos no se ha escuchado bien lo que decía Biel y es importante que se escuche bien. Hubo un menor muerto en Espinaret, sí. Y evidentemente ya era en el momento en que gobernaba este pacto, sí. Y ya aquí sí quiero ver que los políticos no hicieron uso de esa muerte, pero es que tampoco parecía ya que ahí hubiera mucho interés. Yo no soy político y no me dedico al juego de la política porque ellos entre ellos practican el lavajeo trapero y a veces el caínismo. Yo ahí no entro. Yo lo que digo es que no se debe de politizar la sanidad, ni antes, ni ahora, ni después. Pues háblame. Y que la sociedad civil, el Colegio de Médicos, imagino, y el sindicato médico, lo que se opone es a que se politice la sanidad por uno u otro partido, ¿no? Porque la sanidad es el principal eje del bienestar que tenemos todos, ¿no? Y entonces eso es importantísimo. No puede ser que por temas ideológicos, temas de creencias de cierto partido o de ciertos partidos, ¿no? Se politiza la sanidad porque es atacar el bien común que tenemos todos y hay que defenderlo. Y yo creo que los partidos políticos tienen que tener mucho cuidado de saber cuál es el límite. Primero, por ética. Y segundo, vuelvo a decirlo, porque el interés común prevalece sobre el interés partidista. Tema del FAPAM el donem per tancat i passar a un altre, Biel, o tenc altra pregunta? No, precisament, ja que el senyor Lázaro ho ha dit, politización de la sanidad. Pero esto ha sido siempre. Bueno, sí. Siempre. Gobierne quien gobierne, el barómetro con el cual se mide si la sanidad va bien o mal es la política, cuando no debería ser. Yo creo que el barómetro... No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que politizar la sanidad, que dice la sanidad, dice la educación y dice la justicia, sí, ¿no? Sí. O sea, pilares fundamentales de la sociedad democrática que tenemos, ¿no? A mí me parece, pues, para tener memoria y para pasar del voto al veto, ¿no? Si alguien lo hace así, ¿no? Pero lo que está claro a este nivel es que es verdad que lo han hecho todos los partidos políticos, algunos más que otros, en el sentido de la muerte de Alfapán. Evidentemente la politización ha llegado a extremos que yo aquí no me acuerdo que hubiera llegado a ese extremo nunca, ¿no? Y llevo aquí viviendo muchos años, ¿no? Y además hubo, vuelvo a decirlo, tralla mediática y amplificación mediática, para hartarse, ¿no? Y además durante mucho tiempo sostenido, ¿no? Es decir, aquí yo creo que con esto se ha batido el récord, ¿no? El principal barómetro de cómo funciona la sanidad es que es la lista de espera, que es lo que la gente entiende. Eso es lo que sí que debería de entrar dentro, ¿no?, de la crítica política, la lista de espera, ¿no? La ratio de médicos que tenemos, ¿no? Cómo captar médicos, cómo fidelizarlos, ¿no? A este nivel, ¿no? Más cosas, por supuesto, ¿no? No hablo de algún elemento fundamental, pero todo lo demás creo que tendrían que ser muy cuidadosos los políticos porque, evidentemente los políticos... vamos a ver, son los que tienen el poder y los que mandan, ¿no? A este nivel, ¿no? Con lo cual, y además también nosotros los elegimos a ellos, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy crítico con partidos políticos que politicen la sanidad, pero crítico no, supercrítico. 8 y 56 minutos, Miguel Lázaro, como presidente de Cimeval, ¿cómo están viviendo los médicos y el colectivo y vuestro sindicato el tema de la guerra? Porque todavía no hay una resolución definitiva. El tema de la guerra, de que se tenga que tener o no el catalán para poder entrar en sanidad.
Bueno, yo creo que esto es otro tema de la politización de la sanidad, ¿no? Es curioso porque la exigencia del catalán como requisito, como mérito, es como el Guadiana, aparece y desaparece dependiendo de quién gobierna, es verdad, ¿no? Es un fenómeno, ¿no?, fluctuante, ¿no?, que es recurrente, ¿no? Bien, en la postura del sindicato del año 2000, y ahí está la hemeroteca, el sindicato médico dice que el catalán debe ser un mérito, ¿vale? Bien, y ahora en este contexto en el cual estamos, yo creo que, vuelvo a decirlo, es que los partidos políticos, sobre todo que gobiernan, tienen que consumir realidad. ¿Por qué el IBE Salud hizo una exención del catalán en estas convocatorias de la OPE del 2015, 16 y 17, en la que ha salido? ¿Por qué? Porque el IBE Salud, y ahí le apoyo totalmente, es conocedor de las necesidades y del déficit que tenemos de médicos en esta comunidad. Y lo toca cada día. Lo ha tocado cuando faltan médicos en Ibiza, faltan médicos en urgencias de Sollácer, cuando faltan cardiólogos en Ibiza. Es decir, tenemos una comunidad que hay un déficit de médicos. Tenemos 13.000 médicos españoles fuera del extranjero, estamos importando médicos de fuera, pero tenemos un déficit de médicos. Luego, hombre, yo creo que en este contexto hay que ser, primero, conscientes que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del bien común, la sanidad no podemos hacerla inviable. Si yo pido un requisito sine qua non, lo que me va a pasar es que va a disuadir a la gente que quiera venir, y nosotros tenemos que captar y fidelizar médicos. En este contexto, bueno, sabemos ya cuál es la ley que existe, ¿no?, en la cual el castellano y catalán son cooficiales, pero vamos a hablar un poco más en este sentido. Hoy no hay ningún problema en la atención, se le realizan muchísimos actos médicos en nuestra comunidad, muchísimos. No hay ningún tipo de problema en la relación médico-paciente por el tema del idioma. ¿Por qué? Porque el paciente decide y el paciente puede decidir cómo se entiende, cómo habla con el médico, cómo se comunica. Y el médico evidentemente, entiende perfectamente al paciente. Vamos a ir a un dato objetivo. El año pasado hubo 7.000 quejas en el IBE Salud. 7.000. Casi todas eran por lista de espera, bueno, por retraso en que el especialista te viera, en fin, este tipo de situaciones que realmente son las que al ciudadano que paga los impuestos y con los impuestos estos financia la sanidad, le importan. ¿Cuántas quejas hubo por el tema del catalán? Dímelo tú. 7. ¿Cuántas quejas hubo por el tema del castellano? 2. Luego, el debate no es el debate de la lengua. El catalán es una lengua preciosa, maravillosa, descendiente del latín, como todos sabemos. No, es que no es un problema de la lengua, es un problema de sanidad. Hay que tener mucho cuidado porque el que formula la pregunta gana el debate, como decía Lakoff, el asesor de Obama, y aquí evidentemente se gana el debate cuando uno habla del catalán y entonces rápidamente la narrativa es que estás en contra del catalán. No es cierto. El sindicato médico no es... ¿Qué va? ¿Cómo vamos a estar en contra de una lengua preciosa que además nos permite comunicarnos con nuestros pacientes? Sería absurdo. Eso es la narrativa que tiene por cierto partido político, ¿no?, a este nivel en el cual estás conmigo o estás contra mí. Pues no es así. Aquí hablamos de sanidad, no hablamos del catalán, hablamos de sanidad. Y hay que hablar de sanidad y hay que consumir la realidad. Y la realidad que tenemos, nos guste o no nos guste, es que tenemos problemas para captar y fidelizar médicos. Luego sería inteligente, y además la sociedad civil no entendería otra postura, porque la sociedad civil lo que quiere es que cuando vaya a un consultorio haya un médico. No le importa cómo habla, por decirlo de alguna forma. Claro, si no hay médicos no pueden hablar ni castellano, ni catalán, ni inglés, ni francés, ¿no? Tendrá que haber primero un médico para que pueda comunicarse. Luego hay que ser prudentes y también tener cierta exigencia ética. Es ético en estos momentos, en este contexto actual de déficit de médicos que estamos padeciendo, exigir el catalán como requisito. Esa es la cuestión. No es ir contra el catalán. La cuestión es, oiga, contextualice usted, porque la vida es contextualizar. Y esto hace que sea inviable la gestión sanitaria. Por eso el IDE Salud defiende y ha defendido para médicos y enfermeros esa exención. No por otra cuestión, ha sido por eso. Entonces nosotros como sindicato, ¿qué queremos? Desde el año 2000, que sea mérito, por supuesto. Y eso es lo que seguimos manteniendo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, vamos a ver, somos médicos, queremos a la sanidad, nos dedicamos a la sanidad pública, ¿no? Evidentemente entendemos que, y ahí están nuestros razonamientos y argumentos, que hay que hacer viable la sanidad y una sanidad pública de calidad y de calidez, y ahí los médicos creo que no tienen ningún problema en el quehacer diario para atender a los pacientes.
7 quejas, 7. Bueno, yo creo que con eso ya se dice todo, Es un 0,001%, creo. Doctor Lázaro, el viernes pasado la consellera portavoz Pilar Costa dijo en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno de que están preparando un decreto que contemple esta situación, de la necesidad de en algunos momentos o en algunas circunstancias no exigir el catalán, porque si no, no tendremos médicos en determinados ámbitos. ¿En qué ámbitos deberemos eliminar el catalán como requisito para poder tener médicos? Claro, eso es... Bueno, hay una sentencia del 2010 aquí del Supremo que habla de eso, de que el derecho a la salud prima sobre el derecho a este nivel de la elección de la lengua, ¿no? Yo, eso es lo que a mí me gustaría saber. O sea, dicen, bueno, excepciones. Bueno, excepciones las estamos viendo... Pues bueno, en sus asesores, en la administración hay políticos asesores que no tienen el nivel de título de catalán. Luego también es una reflexión, ¿no? Es una reflexión que hay que hacer. O sea, es curioso, ¿no? Cómo en nuestro cortijo no pasa nada, pero yo sí que impongo todo lo demás fuera. Luego es una cuestión un tanto... Una contradicción. Una esquizofrénica, ¿no? Por decirlo suave, ¿no? Pero luego está el tema que dices tú. Esto es lo que a mí me gusta. Bueno, cuando este decreto lo van a hacer, lo sabemos, ¿no? Además ya les viene bien porque eso también de alguna forma hace que políticamente, digamos, todo se resuelva, porque esto nos ha creado un conflicto, bueno, todo este tema que ya sabemos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo sale ese decreto. Ese decreto imagino que, bueno, la mesa sectorial tendrá que negociarlo a este nivel, ¿no? A ver, veremos a ver. Y luego, ¿cómo van a saber la excepcionalidad? Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo no sé contestarla, yo sé algunas especialidades bastantes que están deficitarias, pero habrá que verlo, ¿no? Porque habrá que ver, claro, porque aquí se puede decir, bueno, pues como en enfermería, ¿no? Es que en enfermería, como dijo la señora Busquets, ¿no? De MES, dice es que no faltan. Claro, los enfermeros, el decreto de enfermería se le echó encima. Pero ¿cómo es posible? Porque hay una cosa es la ratio que hay y otra cosa la ratio que debería de haber. Es decir, si resulta que en la enfermería los números que manejan son los que hay, dicen, bueno, no faltan, como que no faltan. Ya de entrada faltan, pero ¿y la ratio ideal que debería haber? Y ahí está el tema. Es decir, ahí está el mejunga, ahí está la madre del cordero. ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Y con qué números? ¿Y cómo van a hacer los números? ¿Y quién va a decir dónde está el límite, dónde ponen la raya? Bueno, eso es clave. Aquí a este nivel, ¿no? Clave, y es donde nosotros vamos a estar muy atentos, porque yo creo que la mayor parte de las especialidades que hay en las Baleares tienen un problema de déficit. Y luego hay que contar también con el tema de la jubilación. Muchos médicos se van a jubilar. Vamos a tener un gran problema, ¿no? Porque además luego hay otra reflexión. Los mires que vienen aquí los mires que atraemos, que captamos, que luego se quedan, hay que exigirles el catalán, porque son médicos y ven pacientes, ¿no? ¿O no? El MIR se forma viendo pacientes. Luego, yo creo que hay que tener aquí, hombre, la prudencia es hacer lo correcto en el momento oportuno. Y como decía Aristóteles, ¿no? La virtud es la mitad. Hay que ir, o sea, cuando entran dos conflictos en valores hay que ser muy prudente. Y la prudencia, ¿por qué? Porque una decisión va a afectar mucho a la ciudadanía. Y aquí hablamos a la sanidad, que es fundamental. Luego, hombre, yo creo que lo que tienen que hacer es ética, racionalidad y prudencia, que es lo que nosotros le decimos. Oiga, por favor, no creen un problema donde los hay. Pero ese problema es un problema que no tiene la sociedad, es un problema que tienen ciertos partidos políticos, porque esa es su ideología, y bueno, ya está, y además mandan, ¿sabes? Si no mandan sería otra cosa. Pero, entonces, claro, aquí la clave es, bueno, pues eso, ¿no? Sin racionalidad, y esto que me preguntan, entonces, ¿qué es la pregunta del millón? Efectivamente, bueno, ¿dónde van a estar estas excepciones? Hay que, evidentemente, nosotros estaremos, digamos, o sea, seremos observadores y seremos, evidentemente, por decirlo de alguna forma, un sindicato guardián en el sentido de cómo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, ¿no? A este nivel, ¿no? Recte final, una pregunta més, un tema més. Jo me'n recordo que hi havia, estem en el FAPAM, a Català, hi havia una altra cosa, què més hi havia? El suïcidi. Suïcidi, que és importantíssim. Mira, avui tindrem estimat Miguel... Mauro. Miguel Mauro Lázaro. Vamos a tener... vamos a tener a Mauro... vais a tener a Mauro... Tu segundo nombre. Marcos. Marcos Lázaro. Me ha gustado ahora esto. Miguel Marcos Lázaro. Vamos a tener a Mauro García Toro con todos nosotros hoy, también psiquiatra, colaborador del teléfono de la Esperanza. Un gran psiquiatra, Mauro García Toro. Hablaremos, bueno, pues que se queda a las 12 entonces, porque hay unos cuantos para curar aquí dentro. Para atender, para tratar. Bueno. ¿Ha enviado? Sí. No. A les 8 del matí podria venir. Per començar a esperar un poc més tranquils. Que nos doni un pot de llum. Allà on hi ha fum. Exacte. Brevemente, porque me queda poquito tiempo, ya tengo a todos mis queridos tertulianos esperando para la siguiente sección, pero suicidio se acabó. Habéis dicho
por activa y por pasiva últimamente, que se acabó. Basta ya de esconderlo. Hay demasiados suicidios, muchos, más de lo que nos esperamos. En Baleares es una cosa mai vista. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en la prensa no se publican, no se hablan, debemos de dar otro paso, cambiar la historia. Bueno, pues mira, tenemos que ser prudentes, ¿no? Primero, primer mantra, prevenir la depresión y tratarla adecuadamente es prevenir el suicidio. Hace falta protocolos y un plan estratégico contra el suicidio, eso está claro. No los hay. No, digamos, se está haciendo, pero no lo hay. Y en tercer lugar, este tema es un tema muy importante, porque es verdad que había un pensamiento, había una idea de que si se hacía publicidad de suicidio podía haber un efecto contagio. Es verdad que eso ha existido, luego no vamos a irnos ahora como el péndulo al otro lado, pero es verdad. ¿Ha existido el efecto contagio? Ha existido el efecto contagio, sí. Bueno, hay estudios que lo dicen. Ahora bien, cuando el suicidio, la prevalencia va aumentando, uno tiene que analizar qué no se está haciendo o qué se está haciendo mal. Y una de las cosas que hay que analizar es qué papel juega la prensa. Sí que hay que tratarlo, pero tratarlo con unas directrices. Es decir, no tratarlo en la primera página, no tratarlo con titulares, digamos, tampoco. dramáticos. Suicidio no sea blanco. Exacto, porque el suicidio no es ni heroico, ni valiente, ni cobarde. El suicidio es una grave enfermedad mental que la persona decide, sobre todo cuando no tiene esperanza y cuando está sufriendo mucho. Eso es el suicidio. Si no, nadie se suicida. El suicidio no es la solución para nada, ¿no? Y el suicidio deja luego una resaca y unas secuelas psicológicas en la familia extraordinarias. Luego, ¿hay que tratarlo en la prensa? Sí. Pero hay que tratarlo de una forma, digamos, de que no alarme, de una forma pedagógica. Exacto, efectivamente. Y además, asociándolo a enfermedades mentales. ¿Cuál es el mensaje? Que una enfermedad no tratada, aparte de sufrimiento, puede provocar el suicidio y que muchas enfermedades mentales tratadas se controlan. Es decir, el mensaje es ese. O sea, ¿vale? No, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo ya para terminar porque me quedan 2 minutos. Sí. Lo voy a hablar y además por primera vez públicamente sin decir nombres. Además, yo hace 15 días viví el suicidio del que fue uno de mis grandes amigos en los años 90 y 2000. Y lo viví porque le diagnosticaron le pasó porque le diagnosticaron una enfermedad y él no quiso y así lo dejó escrito, que el mundo lo viera demacrarse y morir. Sí. Y se suicidó. ¿Cómo explicamos esto? Esto lo hizo Gunter Sack. Gunter Sack se suicidó a los 87 años cuando le diagnosticaron una demencia y dijo: yo no quiero depender de nadie, yo es que tengo una demencia. Entonces tomó una decisión. Bien, no todos los suicidas tienen depresión. A ver, esto hay que decirlo claro. El suicidio es un proceso multifactorial que tiene muchas causas. Hombre, explicarlo esto. Si esta persona, claro, si sale esa nota no tendría que salir en primera página nunca. No tendría que salir tampoco con titulares, digamos, llamativos. No, a nivel de sociedad, entre nosotros, Pues mira, el suicidio hay que estigmatizarlo. Hay que estigmatizarlo, no hay que normalizar el suicidio, cuidado con eso, ¿no? Hay que estigmatizarlo, hay que ponerle mala fama, hay que atacarlo, claro que sí. Y lo que hay que hacer es desestigmatizar las enfermedades mentales, las enfermedades mentales están muy estigmatizadas. Bueno, pues hay que decir, oiga, es que la mayor parte del suicidio tiene que ver con trastornos afectivos. La mayor parte de ellos con desesperanza, con alcohol, y los hombres más que las mujeres. Las mujeres se intentan suicidar más, pero se suicidan mucho menos, tienen más inteligencia emocional que nosotros, ¿no? Y los hombres utilizamos métodos que no fallan, eso está claro, ¿no? Y que además algunos de ellos son dramáticos porque incluso uno quiere acabar con todo su ser, ¿no? Estos suicidios tan dramáticos con toda sangre, sí. Entonces, el suicidio, evidentemente, es un grave problema de salud pública. Es verdad que aquí el teléfono de la esperanza, luego Mauro lo dirá muy bien, es un teléfono al cual hay que llamar siempre cuando una persona está en una situación, digamos, dramática, en la cual no tiene esperanza de ponerse bien y en la cual una llamada puede, digamos, salvar a esta persona, porque evidentemente cuando una persona habla del suicidio, aunque parezca mentira hablar del suicidio, es necesario, hay que preguntar por eso, no pasa nada, el paciente no se suicida porque le preguntes, muchísima gente encuentra ahí un vínculo, porque una de las cosas que al suicidio le pasa es que antes de quitarse la vida, un suicida se desvincula de todas las personas que quiere. Eso es lo que hace que luego la persona con una grave enfermedad... Hay que empezar a notar, ya nos lo explicará Mauro después, síntomas de poderlos detectar y ayudar, sí es que se puede, pero muchas veces uno ni se da cuenta. El suicidio es prevenible, pero no previsible.
hay un estudio en el cual los pacientes que se han suicidado una semana antes han visitado al psiquiatra. ¿Te imaginas? Sí. No, pero queda mucho que hacer, cuidado. Yo digo que esas son cifras, pero las cifras, medir no es conocer, aquí hay que meterse en, digamos, ja veràs com Mauro es contarà mucho perquè ells... Les 9:10 minuts de 8 de setembre del 2017. Vía Ramil, moltíssimas gracias. Nos vemos aquí una soneta. Miguel Lázaro, de verdad, gracias, un placer siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias. Nos tornem a veure la pròxima. Anem a publicitat i